El llamado de Dios a nuestras vidas se titula esta introducción. ¿Qué le parece si usted abre su Biblia o enciende su Biblia en Efesios 4? Vamos a leer ese texto que es el texto lema de nuestro año 2025. ¿Me confirman con un fuerte amén, por favor? Con un fuerte amén, por favor. Dice la unidad del Espíritu. ¿Qué le parece si usted me acompaña y leemos juntos a la cuenta de 1, 2 y 3? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén y amén. Pablo, en sus 3 capítulos anteriores, nos pasa esos 3 capítulos explicando con glorioso detalle todo lo que Dios hizo por nosotros gratuitamente por su gracia. Amén. Está explicando el Evangelio. Pero ahora desde el 4, desde este verso 1 del capítulo 4, nos trae un llamado a vivir correctamente. Pero primero explicó todo lo que Dios hizo por ti y por mí. Y ahora en este verso dice, hey, voy a hacerles un llamado. Comenzamos el texto. Si Juanito me ayuda con la presentación, por favor. Vamos a ir revisando un poco acerca del texto. Vamos a analizar el texto, que es el que nos va a llevar a ir comprendiendo qué es una vida digna de su llamado. ¿Listo? El llamado de Dios a nuestras vidas. Juanito, adelante, por favor. El texto dice, yo pues, preso en el Señor. Pablo estaba preso, ¿no es cierto? En una cárcel romana, ¿no es cierto? Pero él dice preso en el Señor. Comenzamos diciendo, yo pues, preso en el Señor. Juanito, vamos adelante, por favor. Características de ser preso en el Señor. Pablo nos está diciendo que él es preso en el Señor, enfatizando un poco su compromiso con Cristo y su voluntad. Entonces, nos permite ver varias características. Prisionero en el Señor. Pablo no se considera prisionero de los romanos, a pesar de estar en una cárcel romana, ni de ninguna autoridad humana, sino está preso, ¿qué? En Cristo mismo. En el segundo apartado vemos que Pablo ve su prisión en Cristo y significa que está sumergido en la voluntad de Dios y que su libertad se encuentra en su relación con Cristo. Podemos ir revisando varias cosas, ¿no es cierto? Él dice, hey, yo no estoy preso bajo ninguna autoridad humana, yo estoy preso en Cristo. Nosotros, tan raro está este término que usa Pablo. Pero luego él nos dice que es estar preso en Cristo, es estar sumergido en la voluntad de Dios. Y que mi libertad se encuentra realmente en la relación con Cristo. Cuando no teníamos una relación con Cristo, estábamos, ¿qué? Atados en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Ahora vemos que él dice que él se encuentra sumergido en la voluntad de Dios. También Pablo, referente al llamado y a la vocación, ve esta prisión como el llamado de Dios, un regalo de gracia para él que le permite enfocarse en su ministerio. ¿Se dan cuenta el preso en Cristo todo lo que nos puede ir dando? Se considera un esclavo de Cristo fiel y comprometido con su misión, incluso en medio de la prisión física. Y Pablo confía en que Dios usará incluso
su encarcelamiento para el avance del Evangelio, y así fue. Ya nos permite identificar el carácter de Pablo y el carácter de un cristiano que debe estar sometido bajo la voluntad de Dios. Lo primero que necesitamos entender, Pablo de una vez simplemente dando unas características de lo que él es o vive, ya nos está indicando que debemos tener un par de cosas para entender que es una vida digna de su llamado. Preso en el Señor. O sea, el carácter del cristiano que está viviendo bajo la voluntad de Dios. Amén, ¿vamos ahí? Amén, eso, los quiero ver así súper participativos. Ahora, hay una palabra importante que tenemos en el comienzo del texto, ¿no es cierto? Después de que él se identifica, dice que nos hace una invitación a vivir una vida digna, ¿no es cierto? Digna de un llamado, ¿no es cierto? Pero habla de digno. Acá podemos ver que digno implica una vida transformada y coherente con el Evangelio. Entonces revisemos qué es la palabra digno. Digno tiene la idea de concordar, que nuestras acciones deben concordar con nuestras palabras. Significa vivir de acuerdo con la vocación, vivir de tal manera que honremos a Dios mientras complementamos su plan de acción para nosotros. Yo quiero que usted vaya a Colosenses, por favor. Capítulo 1, verso 10. Fíjense lo que dice Colosenses 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para que andéis, ¿qué? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Ya aquí Colosenses nos va a presentar unas características de qué es ser digno. Si se dan cuenta que él lo desglosa, para que andéis como es digno del Señor, y comienza a decirnos cómo es ser dignos delante del Señor. Dice que debemos fructificar en toda buena obra. Dice que debe crecer constantemente el conocimiento de Dios. ¿Cómo crece el conocimiento de Dios? ¿Cómo cree usted que crece el conocimiento de Dios? A través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de tener una relación con Él. O sea que para vivir dignos, con una vida digna de su llamado, debemos conocerle, debemos acercarnos a Él. También dice que esta persona digna, que vive digno a su llamado, usa el poder de Dios para soportar con gozo y perseverar con paciencia y dar gracias al Padre por lo que ha hecho. Quiero leerles esto rápidamente. El mandamiento de andar como es digno de nuestra vocación no significa que tengamos que merecer o ganarnos de alguna manera nuestra posición. La idea es clara. No andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él ya nos amó primero. Esto motivado por gratitud, no por el deseo de ganar méritos. Pablo está exhortando a los creyentes a vivir sus vidas para demostrar que pertenecen a Cristo. Deben mantener una fidelidad a Cristo y vivir con integridad. Los verdaderos creyentes mostrarán el fruto del Espíritu que vive en ellos. Su vida diaria concuerda con su mensaje, el Evangelio. Su posición en Cristo y el carácter de Cristo viven, no solo lo profesan. Es decir, que ser digno implica una vida transformada, coherente con el Evangelio.
No vivir dignamente es vivir como si Cristo no fuera el centro de nuestra vida, aunque digamos ser cristianos. Pablo nos llama a ser congruentes, que nuestra conducta refleje el llamado santo que hemos recibido. Eso es ser digno. Yo no sé si usted recuerda, pero yo hace unos meses en una de las enseñanzas les contaba una anécdota que tuve con una persona que estaba ebria, era una persona que estaba borracha, que se acercó, ¿recuerdan? Y dijo, oigan, yo soy cristiano. ¿Sí se acuerdan de esa anécdota? Yo soy cristiano, y nos repetía que él era cristiano. Creo que ahí es donde nosotros vemos algo que no concuerda, ¿no es cierto? ¿Cómo así? O sea, viene borracho, casi ni puede hablar de pronto, no soy buen actor, pero no, sí, no puede ni hablar bien, pero está diciendo que es cristiano. Entonces, ¿yo qué pensaba? Dentro de mí yo decía, esta persona dice tener estos principios bíblicos, estos principios cristianos, seguir y amar a Cristo, pero está borracho. No es congruente, ¿sí? Para de pronto los que no escucharon el final de la historia, es que él todo el tiempo lo que estuvo diciendo tenía una camisa de Cristiano Ronaldo y quería decir que él era Cristiano Ronaldo. ¿Sí se acuerdan de esa graciosa anécdota que yo les conté? Nosotros pensando que él decía que era cristiano, un seguidor de Cristo, pero no, él estaba diciendo que era Cristiano Ronaldo, el borrachito. Pero quizá a veces nuestra vida está girando alrededor de esta misma anécdota. Estamos diciendo que somos cristianos, profesamos que amamos a Cristo, que amamos a Dios, que creemos en Él, pero en el primer inconveniente y en la primera duda y en el primer problema, ya estamos con la lágrima afuera, desesperados. ¿Qué vamos a hacer con esta vida? ¿Para dónde cojo? ¿Ahora qué hago? Pero estoy diciendo que para mí vivir es Cristo, y lo canto feliz y afinado. Vivir es Cristo. Y acá lo vemos y, hermano, Dios mío, qué fe tiene. Vivir es que por medio de la aflicción de mi vida, de la aflicción, usted sabe que esa aflicción, que por medio de la aflicción de mi vida tú te glorifiques. Pero comienza la aflicción y se desesperó el hermano. Se le olvidó que estaba cantando muy lindo el domingo. ¿Nos pasa o no nos pasa? O quizá estamos hablando de la fidelidad del Señor y de esos atributos que el Señor tiene, que también nos permite a nosotros tener como la fidelidad delante de Él, con la fidelidad delante de mi esposa, con la fidelidad del hogar. Pero yo ya estoy por allá hablando con otras mujeres en el celular y, hola, ¿cómo estás? Hoy te vi muy bella. ¿Qué tal verle el celular al hermano y decirle, hermano? Y le estaba mandando ese mensaje a su esposa. Está viendo bella a otra hermana o a otra persona en el trabajo. Pero decimos que tenemos una fe y nos aferramos a Él y cantamos acá. Vivir es Cristo, bendito sea en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Pero ¿y qué? ¿Estás queriendo ser realmente un cristiano objetivo, congruente con lo que dices, o realmente estás queriendo ser Cristiano Ronaldo? Ese es el asunto. ¿A dónde vamos a ir? O nuestra vida sí está reflejando el vivir dignamente. Dignamente. Esa es la invitación de Pablo. Y realmente creo que es una predicación que es necesaria tenerla presente. Por eso nosotros vamos a hablar, el hermano Jonathan, el pastor Pedrito, vamos a estar hablando en varias facetas del hombre, que es vivir dignamente conforme al llamado del Señor. Porque creo que en la actualidad es necesario, porque ahora el cristianismo es moda. Y qué cool ser cristiano. Qué chévere ser cristiano. Y hablamos así. Pero, ¿cómo vives? Y encontramos iglesias y mensajes light, ¿no es cierto? Tranquilo, tú eres un campeón, supérate, vamos, que tú puedes lograr las cosas.
y entonces vivimos en un mundo muy light y vamos a hacer ejercicio y la iglesia, me voy a reunir en mi grupo de jóvenes, pero no me enseñan qué es el pecado y no me enseñan que debo arrepentirme y no me enseñan que debo llevar una vida conforme al corazón de Dios, una vida cristiana íntegra. Lo que importa es cómo está tu autoestima, cómo estás tú, las emociones. Recuerden que siempre que yo estoy acá me encanta que usted vaya evaluando su vida de una vez, vaya revisando qué cosas hay que poner en orden para vivir dignamente o en qué no estoy siendo congruente con la palabra del Señor. Analice. El Señor nos dice y nos enseña en su palabra, ¿verdad? Que nosotros debemos ser fieles, marido de una sola mujer, fiel a su esposa, ámela. ¿Cómo se comporta usted con las otras mujeres? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su comportamiento con los otros hombres, querida esposa? Querida joven, querido joven, ¿cuál es su relación de noviazgo? ¿Cómo se comportan en su relación? ¿Vivir es Cristo realmente? ¿Mi relación muestra a Cristo realmente? ¿Cómo es mi vida de hogar? ¿Muestra a Cristo realmente? Cuando yo manejo las cuentas, de pronto el dinero, mi forma de administrar y manejar el dinero, ¿está mostrando realmente a Cristo y glorificando a Cristo? Es que estamos cantando vivir es Cristo. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Él. ¿Cómo es nuestra vida? Es importante analizar los aspectos en los que no estamos yendo de la mejor forma. Porque debemos entregar nuestra vida y nuestro corazón a Cristo. Y el Espíritu Santo comienza a transformar nuestra vida. Él transforma nuestra vida diariamente. Pero es necesario, Pablo no está diciendo acá, yo soy preso en el Señor y quiero invitarla, hermana Emilce, si usted así lo desea, viva conforme al llamado del Señor. No, de hecho yo creo que Pablo le está diciendo, hermana Emilce, viva conforme al llamado del Señor, dignamente. No le está haciendo la invitación, le está diciendo, así debe vivir un verdadero cristiano. Yo quiero mostrarles rápidamente, contarles rápidamente, miremos 4 ejemplos bíblicos y ustedes me van a decir cómo les parecen estos ejemplos bíblicos. Vemos una historia real en Hechos 5, 1 al 11, de unos personajes que se llaman Ananías y Zafira. Ananías y Zafira le dijeron, vamos a contar la historia rapidísimo, ¿listo? Dijeron que ellos iban a vender un terreno, que si el Señor les permitía venderlos, ellos iban a dar una parte, digamos que era el 20% de esa parte. Jonathan, ¿te acuerdas si el texto dice algo exacto? Digamos que vamos a dar el 30% de lo que vendamos a la iglesia y a la misión de poder bendecir la iglesia. Entonces todos estuvieron de acuerdo, oraron, se vendió la propiedad y Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Dijeron, oiga, vendimos la propiedad y pues dijimos que íbamos a dar la ofrenda al 30%, pero pues ¿quién va a saber en cuánto la vendimos? ¿Quién se va a enterar? Entonces lo que podemos hacer, ¿saben qué es? Le dijo a su esposo, ¿no? Bueno, Ananías y Zafira, los dos esposos hablando, le dijo, oiga, pues como ya la vendimos, nadie sabe en cuánto, pues digamos que ese es el 30% y dejemos ahí para los dulces y el mecato para nosotros, ¿sí? Para comprarnos cositas para la casa.
Y el final de la historia es tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Porque ellos llegan allá a este lugar, llevan el dinero, que ni siquiera se trata del dinero, se trata de vivir dignamente conforme al llamado del Señor, una vida digna de su llamado. Ellos básicamente robaron porque no cumplieron con su palabra. Y dice la Biblia que ellos, cuando presentaron esto, murieron instantáneamente. Fingieron consagrar todo a Dios. Si se dan cuenta, fingieron, pero mintieron y actuaron con hipocresía. No vivieron con integridad ni temor de Dios, aunque eran parte de la iglesia. Este es un buen ejemplo de vivir dignamente, ¿no es cierto? ¿Una vida conforme a su llamado o no? ¿No? No, esto es una vida que no estaba conforme al llamado del Señor. Ananías y Zafira, ni siquiera era el dinero. Ellos hubiesen podido decir, cuando la vendamos nosotros vamos a dar algo del dinero. Ya ellos decidían cuánto, si 10,000 pesos o 3 millones, ya eso no pasa nada. ¿Qué hubiese pasado? Nada, todo está bien. Pero ellos prometieron algo exacto y luego escondieron y mintieron. Y aquí es donde vemos el carácter de nuestro Dios. A Él no le gusta la mentira, la falsedad, la hipocresía. Y en esta historia vemos las consecuencias. Yo no sé si usted le da gracias a Dios porque con nosotros ha sido tan misericordioso. Somos consentidos, ¿no les parece a ustedes? Porque yo no sé si a usted le pasa, pero creo que entre los cristianos podrían llevarse el Oscar de la actuación. Actúan con una vida maravillosa. Qué hermano tan pulcro, qué hermano tan cristiano. Gracias a Dios que Él examina lo profundo del corazón. Y ahí no podemos hacer nada. De hecho, hasta yo diría, oiga, yo soy peor que Ananías y Zafira. Yo soy peor. Creo que he hecho cosas peores que Ananías y Zafira. Pero el Señor ha sido misericordioso porque me ha permitido seguir adelante. ¿O usted quiere juzgar a Ananías y Zafira nada más? Es para que nos evaluemos. ¿Cuán parecidos somos a Ananías y a Zafira? Dice la palabra del Señor en tercera de Juan 9:10 que Diótrefes quería tener el primer lugar, rechazaba a los líderes y expulsaba a los hermanos de la iglesia. Su orgullo y falta de amor lo hacían indigno del evangelio. Menciona 2-3 versículos de un personaje llamado Diótrefes. Era un hermano ejemplar, ¿no es cierto? Que vivía una vida digna de su llamado, ¿no es cierto? Orgulloso, quería él tener el primer lugar en todo lugar, rechazaba a los líderes. Buen hermano, un ejemplo, ¿no? Ejemplo de lo que no es una vida digna de su llamado. Quizá no sé si ustedes recuerdan a un personaje en sus inicios llamado Jonás. ¿Sí se acuerdan de Jonás? No obedeció el llamado del Señor hasta que fue confrontado. Tuvo que pasar por situaciones complicadas, Jonás, ¿no es cierto? Para entender que no estaba viviendo una vida digna de su llamado. ¿Quién sí puede ser un ejemplo de vivir una vida digna del llamado? Cristo mismo. Que ahorita vamos a revisar el ejemplo con el Señor. También podemos encontrar ejemplos como el de José, que rechazó la tentación de la esposa de Potifar y vivió con integridad. La esposa de Potifar debía ser una de las mujeres más bellas sobre la faz de la tierra. Y él era un joven soltero. Y la esposa de Potifar, sin duda alguna, créanmelo, debía ser una de las mujeres más bellas sobre la faz de la tierra. Porque él era un gobernante, digámoslo así, de un imperio en ese momento.
Puede llamarse que esto era un imperio egipcio, ellos eran los que mandaban en todo, ellos eran los que comercializaban, era la gran cosmopolitan de esa época. Y él era uno de esos gobernantes, el primero, en la cabeza. ¿Ustedes creen que a pesar de que tuviese mal gusto le iban a presentar su reina era una mujer de qué características? Debía ser de las más preciosas, porque ella era la primera. Ellos tenían muchas mujeres, de hecho debían tener muchas mujeres preciosas, pero ella era la primera. Y ella le dice a José, venga, es que usted está como bonito, usted me interesa. Yo quiero que usted, hombre, se plante en esa situación y diga, complicado. Porque una vida digna de su llamado se vive bajo el Espíritu Santo, que es el que le permite actuar a José de la manera que él actuó. No quiera ver a José como, wow, oh, qué hombre tan fuerte. Vea a José como, wow, cómo estaba lleno del Espíritu Santo en su vida. Porque el Espíritu Santo le dijo, José, hay que correr. Y él dijo, Espíritu Santo, espere un momento, miro un poquito más, ¿sí? ¿Qué hizo él? Si tú lo dices, yo corro rapidísimo. Y salió corriendo. Él no era ningún superhombre. Él lo que tenía era una relación con su Dios. Y entendía que solo dejándose guiar por el Espíritu Santo podía salir adelante de una situación de esta. Tenemos varios ejemplos también, como Pablo, que entregó su vida completamente al Evangelio, un hombre de prestigio, un hombre estudiado, que necesitó entender que solo en Cristo podía haber algo diferente, y entregó toda su vida. ¿Saben quién más entregó su vida? Esteban, un hombre que vivía una vida digna de su llamado, que murió apedreado, porque no negó nunca a Cristo. Dijo, voy hasta el final. ¿Qué vamos a hacer cuando nos toque predicar la verdadera palabra del Señor y nos demanden y nos encarcelen injustamente? ¿Usted va a dejar de predicar la palabra de verdad? ¿O usted va a ser valiente y va a predicarla? Eso ya está pasando hace muchos años. Ya hay países donde profesores han sido encarcelados simplemente por guardar valores y por decir que los niños entran al baño de niños y las niñas al baño de niñas. Pero como hay gente que ve lo malo como bueno y lo bueno como malo, dicen no, en ese baño pueden entrar todos. Y como el profesor se niega a que eso pase porque tiene unos valores ni siquiera cristianos, unos valores de una casa donde le enseñaron buenos modales, ¿qué le dicen? Usted es un opresor, usted no está dejando que ellos tengan libre identidad, así que vaya a la cárcel. Y ya en países lo vemos. Gracias a Dios nosotros somos tercermundistas. Entonces todavía no llega tan fuerte esto. Pero va a llegar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que los deshonestos sean deshonestos y nosotros digamos está bien? ¿Vamos a permitir que el hombre que se está casando con otro hombre, eso es normal? Ya, eso es normal. ¿O vamos a predicar que eso es pecado, asumiendo las consecuencias legales que eso va a tener? Porque estamos atacando su libre expresión. Eso es lo que hacen estos hombres que vemos acá. No les importaba su vida, porque no es solo un cántico, es real. Vivir es Cristo. Y Pablo lo dijo claro, ¿no? Yo quiero irme ya con el Señor, pero cuando estoy acá, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Por eso los cristianos también debemos celebrar cuando un hermano muere, porque nos duele aquí en la tierra y lo vamos a extrañar, pero también entendimos que ya está con el Padre, con nuestro Señor y acabó la carrera. Es complejo,
Es complejo entender estas cosas. Pero ¿hasta dónde vamos a ir por realmente llevar una vida digna de su llamado? Dice la palabra del Señor, sigamos Juanito por favor, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, que una vida digna de su llamado, una vida llamada a vivir dignamente, quiere vivir en unidad con los creyentes. Y él nos dice, bueno, ¿qué características puede tener una vida digna de su llamado? Que tiene humildad. Y acá vemos que la humildad es el sentimiento de pequeñez, es la actitud de corazón que se somete a Dios. Hay tres características de la humildad que yo quiero que usted revise conmigo. Una es referente a mi relación con Dios, otra es referente a mi relación con el hermano o con el otro, y otra es mi relación conmigo mismo. Entonces, el reconocimiento de nuestra posición delante de Dios es vital, porque nosotros debemos saber quiénes somos delante de Dios, y somos unos pecadores salvos por su gracia. Somos pecadores rescatados por su gracia. Y no podemos jactarnos así como decía Pablo, que él decía, yo tengo mucho en qué jactarme, yo tengo mucho en qué enorgullecerme, pero para mí eso es basura, yo no lo necesito, porque él entendía la posición que él tenía delante de Dios. Y es que es vergonzoso nosotros creernos algo o tener una posición distinta a esta, cuando leemos en Filipenses 2, 5 al 8, ¿recuerdan cuando estábamos viendo el tema siervos para su gloria? Jesús, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Se humilló, se vació, se humilló a sí mismo. Y este es el modelo supremo de humildad cristiana. Y nosotros en nuestra relación con Dios debemos entender que somos pecadores que Él salvó por su gracia. Usted y yo no pudimos hacer nada. Con los demás, la humildad con los demás nos lleva a una actitud correcta. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 2:3, que la humildad es considerar a los demás como superiores a mí mismo. La humildad con los demás es entender que los demás son superiores a mí mismo. No busca dominar ni competir, sino lo que busca es servir y edificar al prójimo. Y por último vemos en la humildad que es una renuncia al ego y dependencia total al Espíritu Santo. El hombre orgulloso confía en sí mismo. El hombre orgulloso confía en que tiene ahorros en el banco. El hombre orgulloso confía en que tiene propiedades. ¿Recuerdan de ese hombre que decía que era un insensato, que tenía muchas cosas y los graneros estaban llenos, y que dijo él? Los derribaré y construiré más. ¿Y qué pasó con el hombre? Ahí quedó. ¿Y para quién era todo lo que estaba construyendo? Debemos renunciar al ego, porque el humilde depende del Espíritu Santo. Y la humildad es la base de una vida digna y es la base de llevar una comunión en unidad con los hermanos. La humildad me permite entender mi posición delante del Señor, mi posición delante de los demás y mi posición como el ser humano individual, donde entiendo que mi dependencia es solo en el Espíritu Santo, donde entiendo que mi relación con Dios es como un pecador que Él redimió por su maravillosa misericordia, y donde entiendo que los demás son superiores a mí mismo. ¿Qué pasa cuando yo entiendo que el hermano Gerson es superior a mí mismo? ¿Cómo lo voy a tratar a él? Con amor, con respeto, con delicadeza, con cuidado. Pero resulta que el hermano Gerson me ve de la misma forma. Bueno, aprovechando que somos tocayos, pues nos tratamos mejor aún. El hermano Gerson me ve de la misma forma, así que ¿cómo me va a tratar él? Con cuidado, con amor, con respeto. ¿Se dan cuenta?
Nos dice también que hay otra característica. Bueno, perdón. Antes de pasar allá, yo quería darles un último ejemplo de humildad, que es la actitud del corazón que se somete a Dios, sirve a los demás con amor y renuncia al ego por el bien del cuerpo de Cristo. Es esencial para vivir una vida digna del llamado cristiano y para mantener la unidad espiritual. ¿Saben ustedes cuál es el símbolo? ¿Cuál fue el símbolo que Jesús utilizó antes de ir a la cruz? ¿Ustedes qué piensan? ¿Una corona? ¿Un cetro? ¿Un trono? ¿Una toalla? ¿Qué piensan ustedes? Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Con qué se identificó él? Él tomó la toalla y fue y le lavó los pies, inclusive a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. No reclamó su lugar como rey, sino que se hizo el más bajo para enseñar lo más alto. La humildad es la base del amor verdadero. Otra de las características es la mansedumbre, para ir ya cerrando nuestro texto. Y dice, me encantó esta frase que encontré que dice que es la hija de la humildad. Es una actitud del corazón que responde con suavidad y paciencia, incluso cuando sería más fácil reaccionar con enojo y dureza. La mansedumbre es complicada, ¿no es cierto? Solo con un ejemplo básico, el de siempre. ¿Qué hace usted cuando usted va manejando y pasa la moto atravesada aquí por la derecha y usted... ¡ah! ¡ah! Dios te bendiga, motociclista. Dios te guarde. Eso es lo que deberíamos decir, ¿no es cierto? Eso es lo que usted dice. Cuando Milena va en la moto y se le atraviesa el carro, porque aquí en Bogotá son pocos los que se atraviesan de esa forma. Se le atraviesa el carro y Milena le toca frenar así bruscamente, gracias a Dios tiene una buena moto, frenó duro, pero ya se asustó, eso fue increíble, y Milena le dijo, Dios te bendiga hermano por esa cerrada. Esa es la respuesta correcta. Quizá nos da risa porque siempre nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque es más fácil reaccionar con enojo y dureza. Pero nuestra reacción en la mansedumbre, ¿qué debe ser? Quizás se distrajo. Y nos hemos vuelto también expertos, como varios bogotanos, en perseguir al hermano. Y por allá ni se escuchan, pero... ¿Qué pasa cuando tienes un conflicto con tu esposa o esposo? ¿Cuál es la finalización de eso? Gritos, palabras feas, actitudes horrendas. Encontramos que hay parejas hasta que se golpean, ¿no? ¿Eso es una vida digna de su llamado? La mansedumbre es parte de esto. Qué duro es. Pero es algo que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos permita vivir en nuestra vida. No es debilidad ni pasividad, es fuerza bajo control. Es una actitud del corazón que responde con suavidad y paciencia, incluso cuando sería más fácil reaccionar con enojo y dureza. Entonces dice que las características de la mansedumbre bíblica, de lo que nos habla el texto, nos permite ser personas que dominan las emociones, nos permiten ser personas que somos enseñables y obedientes y nos permiten tratar a los demás con amor y ternura. Es decir que
la mansedumbre nos permite no ser explosivos ni impulsivos. No busca venganza ni se impone con violencia, porque Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. La mansedumbre reconoce la necesidad de Dios y está dispuesto a seguir guiado por Él. El Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Y trata a los demás con ternura, especialmente con los que le faltan o cometen un error con él. Gálatas 6:1, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Ahorita veíamos la ilustración con nuestro Señor Jesucristo tomando una toalla, ¿no es cierto? La ilustración para la mansedumbre quizá lo podemos reconocer en un caballo salvaje, que es fuerte, veloz y poderoso. Usted alguna vez, resulta que en el llano la broma por excelencia era mandarlo a uno a coger un caballo. Entonces le decía, vayan muchachos, distráiganse y vayan, traigan el caballo y montan. Usted sabe para un citadino ir a coger un caballo, y el caballo era domesticado. Corra detrás de ese caballo y láncele a ver si lo agarraba uno, a ver qué hacía. ¿Y saben qué es lo más curioso? Bueno, obviamente la broma solo pasaba una vez, gracias a Dios, porque nos mandaban a vacaciones harto al llano. Ya después de 2-3 horas que uno estaba correteando allá, salía el dueño del caballo y llegaba el caballito ahí, le ponía la silla y dice, muchachos, ya me tengo que ir a trabajar, no montaron. Y se iba. Si yo hubiese sabido ese secreto tan maravilloso. Imagínense nosotros de niños, 10, 11 años, intentando uno frenar un caballo ahí y parar. No, y era domesticado. Imagínense un caballo rebelde. Pero hasta que este caballo no es domado, su fuerza es peligrosa y se hace inútil. La mansedumbre es como un caballo entrenado. Sigue siendo fuerte, pero su fuerza está bajo control y dirigida por el maestro. Así también el cristiano manso no es débil, es fuerte con un carácter cristiano, pero controlado por el Espíritu Santo. Permítenos, Señor, tener esas características, amén, para vivir una vida digna de su llamado. Que aprendamos a entender que tenemos carácter. ¿Recuerdan a Cristo? ¿Qué hizo en el templo con los mercaderes? Mostró su fuerza y su carácter. Pero también nos mostró muchas veces donde mostró el silbido apacible de su amor, de su ternura. Así debe ser el cristiano. En resumen, la mansedumbre es la virtud del creyente que aunque pueda responder con dureza, elige responder con gracia. Es esencial para vivir en unidad porque nos ayuda a soportarnos unos a otros con paciencia. Bueno, y cerramos con la paciencia. La paciencia es un rasgo de personalidad del cristiano maduro. O sea, el cristiano que ya entendió que solo en Cristo puede llevar una vida correcta, que ya entendió que la humildad debe ser parte de él, que debe cultivar la humildad y la mansedumbre, y ya llegó la paciencia en él, un cristiano maduro. La paciencia no nos habla de esperar, sino de saber esperar con paz, tranquilidad en el Señor. Porque nos pasa lo mismo que estábamos hablando ahorita, del cristiano que dice, no, yo confío plenamente en el Señor, y llega la aflicción, ¿y qué pasa? Qué desespero y qué tristeza, y no puedo hacer nada más sino estar enfocado en eso. Dice saber esperar con paz, gozo, tranquilidad. ¿Por qué? ¿Su esperanza en dónde está? ¿En el problema que tiene de dinero ahorita? Su esperanza está en el Señor y sabe que va a haber una solución. La paciencia es una de las virtudes más valiosas en la vida del cristiano. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo en el cristiano que ha aceptado, que tiene el regalo de la salvación. La paciencia revela nuestra fe en los planes
la omnipotencia y el amor de Dios. La paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de sus promesas. Y Pablo termina diciendo, hey, una vida digna de su llamado es entender que debemos seguir la voluntad del Señor. Es entender que en nuestra vida debe haber humildad, mansedumbre y paciencia. Pero que también mi comportamiento con los demás debe ser el de la unidad. Y habla de un solo cuerpo y un solo espíritu. El cuerpo se refiere a la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es nuestro Señor. Y el espíritu se refiere al Espíritu Santo que habita en todos los creyentes. Es decir, que nosotros somos el cuerpo del Señor y Él es el que nos guía por medio de su Espíritu Santo. Cuando tenemos actitud de envidia, cuando tenemos actitud de rencor, de no perdonar al hermano, de estar hablando mal de esta hermanita, uy, no, es que esta hermanita, creo que no está la unidad en nuestra vida. La unidad depende de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de entender que somos un solo cuerpo en el Señor y que el Espíritu Santo es el que nos guía. La conclusión es la siguiente, les voy a hacer 3 preguntas, usted las contesta ahí en su cuaderno para usted mismo y voy a cerrar con una conclusión. Primera pregunta, ¿estoy viviendo de forma digna de mi llamado? Es importante que usted se la responda en ese cuaderno, en su agenda, respóndala. ¿Estoy viviendo una forma digna de mi llamado? Segunda pregunta, ¿promuevo la unidad en mi iglesia con humildad y amor? ¿O soy la piedra de tropiezo siempre? Y tercera pregunta, ¿valoro la unidad como algo espiritual y esencial? Andar como es digno. Nuestro propósito es que Dios sea glorificado por las personas de todas las generaciones. Por lo tanto, Pablo nos insta a vivir como es digno del llamamiento con el que hemos sido llamados. Si nuestro propósito es mostrar la gloria de Dios y que Dios sea glorificado a través de nosotros, entonces hay una manera particular de vivir nuestras vidas para este llamado. No llegamos a ser cristianos y actuar como queremos actuar o hacer lo que queremos hacer. Este no es nuestro llamado. Este andar es nuestra respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, sobre lo cual leemos en los primeros 3 capítulos de Efesios. Debemos vivir vidas que reflejan esta nueva identidad. Has sido llamado a algo grande y glorioso. Vivirás como es digno de ello. Pablo nos condenó porque andábamos de una manera que seguía los caminos de este mundo en el capítulo 2, siguiendo los planes de Satanás, siguiendo las pasiones de nuestra carne y satisfaciendo los deseos del cuerpo y la mente. Ese es el andar anterior. Ahora tienes un nuevo andar. El nuevo andar no consiste en volver a satisfacer tus deseos en tu cuerpo y mente. El nuevo camino no consiste en seguir tus pasiones. Tu nuevo camino no consiste en seguir los caminos de este mundo. Ahora debes andar como es digno del llamado al que has sido llamado. Caminar como Cristo caminó. Amén. ¿Cómo se puede vivir de esta forma? Solo entregando nuestras vidas a Dios, estudiando su palabra, buscándolo en oración, y Él es el que hace esta obra en nuestro corazón. No es como nosotros, si nosotros lo hiciésemos solos, pasaría lo mismo que pasa todos los años con la ida al gimnasio. Vamos a hacerlo, este año es. Pero ya llevamos como 10, 15 años con que este año es. Así pasaría, igualito. Es entregar nuestro corazón y nuestra vida realmente al Señor. Y rogarle, Señor, permite que yo pueda vivir una vida digna de su llamado. Y Él va a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Dios, te damos muchas gracias por